José Ochea, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Te escuchaba y decía, cerrando lo que todavía, porque han pasado tantas cosas que estamos como en la mitad del día todavía. Puede pasar todo. Pueden seguir pasando cosas, absolutamente. Víctor Rivera, bienvenido, periodista de reportajes de Canal 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bendito. Qué bueno. Bendito, y yo no sé si cantaría victoria porque quedan 6 horas todavía para que termine el día, así que Sean optimistas. seamos tan optimistas. Eso es verdad. Bueno, invitamos a Víctor a propósito del caso de Rodrigo Rojas Vade y el vuelco que está dando, todo a nivel, evidentemente, de presunciones, rumores, filtraciones por parte de quienes están a cargo de la investigación. Pero antes de eso, me gustaría que comentáramos lo que se supo recién, que es la muerte del empresario Claudio Spiniak, que es un caso, ustedes son muy jóvenes, o quizás no, ¿verdad? Pero es un caso que da como inicio, le digo a la audiencia, Pues no, tenemos audiencia tan joven también. Sí, es para hacerlos sentir a todos como muy... Yo creo que Víctor era joven. Sí, era joven. Sí. Pero el caso Spiniak es un caso... impresionante, porque tiene parte de verdad y parte de mentira, ¿ya? Y quizás hoy día que vamos a hablar de algunas de las personas que varias veces han contado mentiras, vamos a ver cuántas. También este caso tiene una de las grandes mentiras de la historia periodística y que hizo mucho daño también en las vidas personales, ¿verdad? Y yo creo que en la confianza en la política también. Sí. Este fue el escándalo judicial y político más complejo de los años 2000. Esto partió del 2002-2003, cuando detienen a Claudio Spiniak. Claro. ¿Cierto? Septiembre del 2003. Creo. Y a él, que es un empresario, dueño de gimnasios. Fue finales del 2002, inicio del 2003. Perfecto, ahí. Y lo detienen a él junto, con otros amigos, qué sé yo, por temas de droga, temas de tenencia ilegal de armas, y después esto va creciendo hacia temas como de prostitución infantil, historias como de fiestas con niños de la calle o recoger niñitas, niños, como un mundo muy sórdido, muy triste, muy sórdido, muy oculto. Oye, y asociación ilícita. Acuérdate que lo procesaban por asociación ilícita para cometer delitos. Claro. Es que primero lo toman preso como un control en diciembre de 2002 y después queda libre y después se destapa en septiembre como la red. Claro. Como de menores, de proxenetas con los que hacían toda esta fiesta, y después viene ese momento en que en octubre de 2003 la diputada Pía Guzmán denuncia que había dos senadores de la alianza, de lo que eran en ese momento Chile Vamos, y de la DC que estaban, dice ella, involucrados en la red. Y ahí toma otro cariz. O sea, se vuelve un escándalo político. Debe ser los primeros casos que mezcla como harto ingrediente en términos periodísticos que lo hacen atractivo, ¿no? Y fue acaparó todas las portadas, los noticiarios, todo. Y acaparó la conversación durante muchos meses y en un nivel de delirio también, yo diría que muy, muy importante. O sea, usted... acuérdense que hubo hasta creo que la policía, no sé si fue la policía en verdad o no, pero se contrató una vidente para ir a buscar el cuerpo de una niña que había desaparecido en el contexto de este caso. Margarita, que presuntamente había sido asesinada, o al menos había desaparecido porque habría participado de esta fiesta. Y la vidente, y todos veíamos por la tele cómo la vidente iba y trataba de buscar con en el Arrayán, ¿te acuerdas? En el Arrayán, y después como Melipilla, no sé, pero increíble. O sea, el juez Calvo. Es que ahí, antes de eso, está, no sé si te acuerdas tú de eso, Víctor, pero el juez Calvo que empieza a investigar la causa y después le sacan con que iba a los saunas gay. A un establecimiento tipo sauna. Lo sacan en estos lo sacan del closet. Sí. Es que la cantidad de damnificados que hubo en el caso. Una extorsión. Y luego entra el cura Jolo. Con Gemita. Estamos todos Gemita bueno. Gemita, pero avalada por el cura Jolo. Claro. El Jolo el que le da como el sustento moral a Gema. Claro, el padre Arteagoitía. Que ella es la que dice, que esta niña que dice que había sido abusada por el senador Jovino Novoa. Y entonces hace esta denuncia y la avala el cura Jolo.
El cura Hall, Y exactamente. ahí ya, o sea, realmente se desató la locura colectiva. Y se acuerdan que también el niño, había un niño que se llamaba LZ, de unas fundaciones del Estado, de niños, una especie de cename, y que también al parecer denunciaba que había estado en alguna parte, en algún tipo de contacto con la política, y Guido Girardi, que le había regalado un par de zapatillas, le había hecho llegar un par de Claro, zapatillas. Entonces todo a esto, uno de los todo esto testigos. avivaba un nivel Y de... todos los días surgiendo antecedentes Sí, de este o sea, tipo. Para los que se vienen integrando y no saben por qué estamos hablando de caso Jimita Bueno y Curajolo, es De porque, Claudio Spiniak. claro, se acaba de informar la muerte de Claudio Spiniak. Exactamente. Y yo creo que efectivamente el caso Spiniak, él pagó un precio muy alto por un escándalo que era más bien, no sé, moral en ese momento. ¿Ah? O sea, es un caso de abuso de menores, Sí. con todas las de la ley, pero en ese momento, en inicios de siglo, con todas las capas de política, fue como el fin de la inocencia y finalmente no era verdad. No, Toda la patita política le, No era verdad. le destruye Claro. la vida en gran parte a Jovino Novoa. Pero también también yo quiero decir que en el caso del propio Spinac también se tejió mucho mito en torno a lo que pasaba en sus fiestas. Exacto. Claro. También, entonces se le puso No, un color. no asesinaban No niñas ni torturaban niñas. exactamente. Era un mundo sórdido y de abuso. Sí, de mucha prostitución, de droga, etcétera, que obviamente que es condenable si hay menores, pero se le puso como decimos, unas cuantas cuadras, se pasó. Y esto termina diluyéndose o destapándose por la prensa nuevamente, ¿no? Sí. Con la entrevista de Gemita Bueno, que Claro. termina reconociendo y confesando. En la entrevista de Pablo Vergara, que había estado siguiendo todo el caso en el Clinic. Acá está. Ahí está. Esa es la- Extra. Gemita Bueno se confiesa con The Clinic. Me pasé por la raja a todo Chile. Y también hubo... Que también daba, cuando yo leí esa portada me acuerdo que como el Clinic es Claro. un poco, era en esa época súper como la mitad era chiste y la mitad era Claro. en serio. Uno podría Pero pensar se- que era, Que era un claro, chiste. que era un chiste. Yo pensé o- que era un chiste, como me pasé porque el término, digamos, era Sí. como, esto es un chiste. Y era la confesión Es la de confesión. Gemita Bueno. Y que al rato salió la En la tercera. tercera. También. Salió Tercera diciendo también. todo es mentira. Mauro Donoso Eh, la entrevista. Mauro Donoso. Claro. Exactamente. Increíble. Impresionante. Bueno, y todo lo que sucedió después con los personajes, Claudio Spinac, bueno, en la cárcel, contra de las personas, Jovino Novoa se demoró años en limpiar Sí, le su costó. reputación Bueno, es que había de una algo que cosa- nunca, de algo que nunca había hecho. Le Claro, costó. porque hay una cosa, Le costó salir. hay un periodista argentino que se llama Miguel Wiñaski, que tiene un libro que se llama La noticia deseada, que habla precisamente, él lo habla en relación al caso argentino, ¿se acuerdan cuando se murió el hijo de Menem? Sí. Que siempre se tejió la idea de que había sido asesinado. Claro. Y él plantea en este libro, no fue asesinado, pero no importa lo que tú digas. No, La ya gente está. sigue creyendo que fue asesinado, porque y es lo que él llama la noticia deseada. En el caso de Spinac también hubo algo de eso, como de esta fascinación, cierta fascinación del público de que hubiera políticos involucrados El poder, en un caso tan delito sórdido muy, como claro, este. muy oreja para la gente Porque ya también. era un momento en que se había empezado a alimentar la desconfianza y la rabia contra la política. ¿Se acuerdan que fue el momento también en que Pablo Longueira se comunicó con Jaime Guzmán? ¿Se ¿Cómo acuerdan? olvidar Tiene que ver ese con eso momento? Fue ahí, fue ¿Qué en le ese dijo? caso. Pero, Claro. pero uno piensa, estaban sometidos a un nivel de estrés y depresión. En una y conferencia todo, de y prensa, todo. ¿te acuerdas? No, lo dijo en la radio, un programa de radio, yo creo que llamaba, si mal no recuerdo, a ver si No alguien me existía dice, Tele 13 Radio, así que no, fue existía, aquí. era Radio Agricultura con Alejandro de la Carrera y que Pablo Longueira solía frecuentar ese programa y hablaba mucho rato. Estoy casi segura que fue Que en fue ahí. ese Y momento ahí porque dijo, estoy viendo así como la transistor donde se emitía esto y habernos quedado así como medio paralizados. O sea, fue un caso horroroso, Horroroso. porque estuvo mal reporteado también. Yo creo que es una lección en diferentes niveles. O sea, estuvo lleno de periodistas que cayeron
y lleno de periodistas que hicieron grandes entrevistas también, Sí. y un muy Claro. buen reporteo. Sí. Termina reivindicándose sobre Pero el final hubo la una prensa. cosa como de la cámara oculta, como decías po. tú, para perseguir al juez, haberle creído a Jimita Bueno, porque estaba asociada al cura Jolo. O sea, una... Había portadas de diarios, yo lo estoy viendo, que culpaban directamente a uno de los parlamentarios como mostrando evidencias de su cuerpo. Sí. Como Eh, especulando, de- ese... de su- Sí, pero sin pues. especular, así, Había- las pruebas concretas de no sé qué. Y Hablan de resultó que no. tiene Porque tal tiene un lunar en el marca. hombro izquierdo. marca, lunar. Exactamente, sí, O sea, sí, era una fue locura. una locura. Fue una locura. Me recuerda Sí. la periodista Rocío Montes, me dice que la Ana María Sangüesa escribió el mejor libro que se ha Anita, escrito sobre este extraordinario. Sí, caso. es verdad, es Me dice verdad. que es de las mejores investigaciones periodísticas sobre el caso y se llama, lo les voy a tenía decir, abierto recién. se llama Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas. Ana María Sangüesa. Lo escribió Con ella Pablo la- Vergara, con con Pablo Pablo Vergara. Vergara, que Que es el justamente- periodista que entrevistó en la Exactamente. clínica a Exacto. Jimmy que Bueno. reporteaba Exacto. ese tema. Sí, bueno, esto a propósito finalmente de la muerte que se conoce hoy de Claudio Spinac, el sufrimiento de la familia Spinac también. No, es difícil dimensionar el cura Jolo que sale de cura. Sí, pues también. No, es realmente impresionante. Y lo recuerdo por Gemita Bueno y me salto a Rojas Vade, que no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo, pero desde que supimos el día de ayer, en que lo encuentran entonces de madrugada en el camino cerca de Pomaire, el camino Melipilla, y golpeado, amarrado, inconsciente, con unos rayados políticos en su brazo. Y Víctor, cuéntanos, porque esta tarde empezaron a surgir como otros antecedentes sobre la versión que por lo menos está tomando más peso de lo que podría haber en este caso. Sí, porque casi 24 horas después de que nos despertamos ayer conociendo este primero hecho policial que daba cuenta de la situación de Rojas Vade, como bien decía Consuelo, ensangrentado, golpeado, bajo su auto, pero ya en la tarde-noche de ayer las policías empezaron a dar con importantes hallazgos que daban cuenta de otra hipótesis que se comenzó a manejar, que tiene que ver con, comillas, el autoatentado. ¿Por qué? ¿Qué encontró la policía? Hicieron una serie de diligencias que las pudimos ver en televisión abierta en su minuto. La policía entró a la casa, registró su pieza, sus pertenencias, y ahí dan con una bolsa que guardaba amarras de plástico. Estas típicas que se Atrapa usan. cables, se Atrapa llaman, cables. en Blancas. lenguaje sencillo. Mira que... Para que Con veas las que te precisa. cierran, con las que te cierran las maletas. Exactamente, Esos, esas ya, son. perfecto. Blancas y negras. Bueno, las encuentran y dicen, oye, parece que estas se parecen a las que tenía el señor Rojas Vade en sus manos y pies cuando lo encontramos hace un rato en la carretera. Lo ven y efectivamente son las mismas, del mismo color, del mismo tipo, pero dicen, falta un último peritaje que tiene que ver con el número de serie de las pulseras. Por ejemplo, Abogado del diablo, ¿no podría haberlas llevado en la mochila y las personas o la persona que le hace esto, no sé, pues la saca de su mochila y la utiliza. y la utiliza? Puede ser también, no hay que descartar nada, esto es parte de una investigación Pero la abierta. A mí mochila antes de estaba venir, en la casa, pues no estaba No, en el auto con él. estaba en la casa, Chan. él fue a comprar Ok. cigarro, salió a comprar Tendría que cigarro. haberlo llevado Ah. uno amarra en el bolsillo, por Ya, ejemplo. se acaba mi punto, gracias. Es que cuando uno sabe que son atrapacables, se entiende mejor. Porque cuando decían cable, Amarras. es más Un difícil cardán. autoamarrarse con cables, pero con esos, Con eso sí. con eso es más fácil. Ya, pero ¿cómo Eso- podría explicar los golpes? ¿Cómo podría explicar la Mm. inconsciencia? También se habló en un minuto de acelerante. Sí, porque ahí decían que en un comienzo, o sea, cómo se puede haber amarrado él las manos y luego haberse golpeado y incluso haberse escrito, si es que, porque mucha gente dudó de un inicio de si esto era atribuible a un autoatentado o a un hecho de violencia política. Algunos parlamentarios que se la jugaron por esa opción. Daniel Núñez del PC. Exactamente. Entonces, la policía está avanzando, empezó a avanzar en toda esta línea investigativa, salvo en las que tienen que ver con un eventual ataque de violencia política. A mí hasta hace entrar acá, hasta muy poco, estaba hablando con algunos fiscales y me decían, en esa arista no hemos avanzado nada. En la que estamos avanzando harto es la que estamos hablando ahora en Tele 13 Radio, que tiene que ver con el autoatentado. ¿Qué más apareció?
aparecieron el celular de Rojas Bade. ¿Dónde apareció? En la parte trasera del auto de Rojas Bade. Qué raro. Como en la maleta o en... Sí. El asiento trasero, pero un poquito escondido, me dijeron a mí. No era como que se le perdió el celular ¿me entiende? Como que estaba como guardado detrás de una parte. El celular es muy importante para la policía porque ahí querían ver si él, eventualmente, tenía contactos con personas dedicadas al tráfico de drogas, porque también es una línea investigativa que es, oye, esto a lo mejor es Claro, un una venganza. ajuste de cuentas, tiene que ver con eso. Por eso es importante también revisar las conversaciones que tiene el celular, pero tampoco han avanzado en esa línea. No cumple tampoco no da cuenta de pistas que apunten en esa línea de un ajuste de cuenta. Tampoco están avanzados. No hay más testigos tampoco, no hay cámaras de seguridad en la carretera que vean un auto justo pasar después de esa hora arrancando rápidamente y que de la autopista los pórticos alerten. Porque eso generalmente es un modo operandi reiterativo cuando hay, no sé, atacan a alguien por un ajuste de cuenta. De alguna manera se tienen que ir los atacantes. Exactamente. Y eso hasta ahora, nada. Aquí no hay sujeto de interés, no hay sospechoso hasta el momento. ¿Y qué pasa con, bueno, el acelerante que era diluyente, parece? Acelerante. ¿Tenía Se nada de- habló en su minuto de acelerante. Nosotros, antes de entrar Sí. acá al programa, estábamos, ¿dónde salió? Mm. Al menos a mí en el reporte policial que me llegó ayer en la mañana, no salía ninguna parte de acelerante. Ya. ¿Qué nos precisaron hoy día? Que tiene que ver con diluyente que él usaba porque él pintaba en su casa. Hacía cuadros, ¿cachai? Como que ese era su... Claro, y tenía que ver, esas manchas tenían que ver con eso. Un medio de Estaba comunicación. rociado en- Estaba claro, Un porque... medio de comunicación esa mañana, que fue la primera que yo leí, decía rociado con acelerante. Claro, Entonces, rociado era como que pero iban a bueno, prender el quizás fósforo. fue un exceso de entusiasmo del reporteo. Del colega periodista. Del puede colega ser. periodista, puede ser. Lo otro importante, vuelvo a la amarra. Se están haciendo peritajes en torno al ADN, huellas de ADN que pueden haber en la amarra. ¿Por qué? Porque si bien las sospechas están en el autoatentado, ya, y como ustedes se preguntaban, ¿y cómo él se pudo haber amarrado, no? Ahí José Che hace el gesto. Con la boca. Con la pues. boca. Exactamente. Obvio. Entonces lo que están tratando de rastrear y de levantar son Si tiene huellas saliva. de saliva. Sí. Y viendo si hacen match con las del Sí, señor sí. Rodrigo Ahora, Rojas. hay una parte que me llama mucho la atención, porque ya, ok, si fuera que un autoatentado y primero paró el auto, se rayó viva Cast, no más zurdo en la otra mano, sacó el lápiz, no sé qué, se puso la barra clara, y Pum. lo pensó, con los dientes tira la cuerda, pero no se supone que estaba bajo los efectos de la heroína, no sé cuánto, entonces no entiendo cómo Claro, una persona si en ese estás efecto puede si hacer... estás Buen punto. inconsciente. Un gran, excelente punto. Si estás inconsciente, no, ¿cómo O vas sea, a hacer toda esa maniobra? Claro, y manejó también. Además- a comprar los cigarros. O al menos hasta llegar al lugar de los hechos. Entonces, Porque, no sé lo si en tanto encuentran, rato- porque lo encuentran con sangre e inconsciente. Claro, inconsciente, pero también hay otra corrección, porque en un minuto se decía, está en riesgo vital, hablaban de él, ¿cierto? sí. Pero era un coma inducido. Fue un coma inducido que tenía que ver con los efectos de la droga en su cuerpo. Lo hicieron dormir. Lo hicieron dormir. Hasta hace poco estaban ahí ya, estaba saliendo un poco de ese Lo estaban estado. despertando. Porque lo importante para la fiscalía también es tomarle declaración. o sea, una teoría podría ser que, te estoy aventurando, pero que él hace todo esto y en el fondo se auto-infringe una sobredosis. Ya con los rayados, ya... Y se genera una sobredosis. A mí no me han dado cuenta No sé. de eso. Ha circulado esa versión, pero yo no Sí. se lo he visto a nadie en boca como en on. Que detalle como... De que su inconsciencia era producto más de una sobredosis que de unos golpes que hubiera recibido. No, claro, pero efectivamente él se golpea. Hay rastros de golpes. ¿Cómo fueron esos golpes? Según lo que nosotros hemos podido reportear con nuestros compañeros de reportaje, es que habrían sido golpes cabezazo en la puerta del auto. ¿En la puerta del auto? Eso se sospecha. Oye, pero qué caso es este. Impresionante. Y oye, y el fiscal, pero el fiscal decía que era lo que a mí me tenía más intrigada, iba a decir otra palabra. Se dice pero- cachuda. Sí, no iba a decir nada. Gracias, Lo dije Consuelo. yo, lo dije Gracias, Consuelo. No, era que el fiscal dijo inmediatamente, aquí hay participación de terceros.
Entonces como que uno dice, bueno, si hay de tercero, no puede ser tan autogestionada las cosas. Sí, pero es que hasta ese minuto todavía no se encontraban ni la amarra, ni el celular. Otra cosa que se encontró, pero que ahí a lo mejor uno puede preguntarse si apunta o no una pista concluyente, son los plumones. ¿Lo encontraron? Plumones del mismo color de los ya. rayados. No, hay que ver qué otras huellas tienen los plumones. Hay que ver qué otras huellas. Pero a lo mejor, abogado del diablo, puede ser, otros plumones, para otra cosa, y coincide el color, pues, no sé. Ok, claro, lo asaltaron y peor, lo rayaron. peor que yo. Típico. Lo rayaron con su propio Oye, plumón. en todo caso, no sabemos lo no que sabemos. es. Sin embargo, sí sabemos que es alguien y en eso la José fue editora del reportaje que desenmascaró a Rojas Vade en términos de su mentira sobre el cáncer, que es lo que lo saca de la convención y es lo que lo terminan, digamos, juzgando por estafa, por las colectas que había hecho junto a su familia para pagar su tratamiento. Tal Entonces, cual. es un personaje, si esto se confirma por lo demás, pero Es como un personaje que uno no podría creer que haga algo así de nuevo. O sea, con este nivel de espectacularidad. Ahora, que lo haga un día del cambio de mando, de un cambio de mando súper político, súper simbólico. Por eso a mí también me llamaba un poco la atención, ¿no? Que fuese este ataque a él, que igual es una persona que está bastante olvidada. O sea, no es muy relevante hoy día. O sea, si no lo no hacía, ocupa ningún nadie lo iba a lugar echar de en la menos. escena pública. No, nada. Y que la lógica que él tuvo, al menos la primera vez, para hacer este engaño tan grande, no estoy diciendo que el de ahora sea, quiero ser súper clara, pero la otra vez sí fue, tenía que ver como con una cosa de misión en la vida. Y así medio que lo explicaba también. O sea, él dijo que tenía cáncer porque no se atrevía a decir, esa era la explicación que daba, que tenía otra enfermedad que le da de alguna manera vergüenza, que era media penalizada, digamos. Y montó todo este tongo, pero lo montó como un mártir de la revolución, ¿cierto? Él estaba, si ustedes ven las fotos de él, estaba con un catéter, que en nuestro reporteo ahí, nadie era médico, pero reporteando, el catéter estaba puesto mal, estaba al otro lado, además, y estaba pegado como con scotch, que es algo que hoy día no se usa, los catéteres de los quimios están por dentro, ¿ya? Y andaba así, desnudo, expuesto, en un nivel... Descalzo, que eso también era una... Es que eso fue lo que eso fue lo que partió, en el fondo, la duda. Así llegó a jurar en la constituyente. Por Claro. eso, porque la periodista de La Tercera, que le tocó como hacer el pequeño perfil cuando salió electo, él le cuenta que tiene leucemia o cáncer y que estaba desahuciado. Entonces, La Paz me cuenta a mí, me dice qué pena este gallo, yo, chuta, qué pena, y después vemos el juramento y aparece descalzo, como tú dices. Entonces, aquí hay algo raro. Dijimos, bueno, Por eso así le partió. saltó. Así sabía partió. que- Porque dijeron alguien desahuciado y no que está puede con un andar tratamiento. descalzo en Qué julio. raro. Qué raro Qué que raro. ande Qué sin raro, zapatos. y fue como además había como un guanaco, porque había una manifestación y fue él como a pararlo. En pandemia. En pandemia. además, En claro. pandemia, con todo el COVID, entonces ahí dijimos, sigámoslo, hagámoslo un perfil. Nunca, la verdad, nunca fue como, esto es mentira, el primer día. Pero a poco andar empezó a aparecer la tesis Mira. de que no era verdad. Yo solo te digo una cosa. Este domingo son los premios Oscar. Aquí puede haber una, ¿Quién lo gana? aquí puede haber una Fueron historia. ganadores. ¿En qué categoría? No sabemos. Mejor todavía. guión, seguro. No sé, mejor tragedia. Puede ser, porque sí, es una tragedia, Sí. efectivamente. Bueno, y esto es Página 13, esta página con que empezamos a cerrar la semana en Tele 13 Radio, un programa para escuchar y también para pensar. Chipe Libre le hemos puesto este día viernes junto a Angélica Une, José Ochea y Víctor Rivera, periodista de reportajes de Canal 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13.